Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por su canal, por este canal, el Rincón de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que me llamó de la tiniebla a su luz admirable, y también por Facebook, mi Facebook Gilbani Vilches. Por ahí me pueden ubicar, ahí tengo mis enseñanzas, y también por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios. Le pido a Dios que sea Él en esta hora tomando control de todas mis palabras, para que todo lo que yo diga en esta hora sea acorde a su voluntad, sea acorde a lo que Él ha revelado, y sea acorde a lo que Él quiere que sus hijos, que su pueblo, que su rey, que sus escogidos aprendan y sepan de Él. Entonces le pido a Dios que me calle a mí y hable Él a través de mí, que su Espíritu Santo llene mi boca y que Él sea hablando a través de ella, y que yo predique toda la palabra de Dios, para que la palabra, que es viva y eficaz y que es útil, glorifique al Padre, glorifique al Dios de la palabra, y para que su Espíritu Santo que mora en mí también lo glorifique a Él, al Padre bueno de Israel, dándome de lo suyo y haciéndomelo saber. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Vamos a comenzar esta tarde, hermanos. Vamos a ver vamos a terminar el capítulo 9 y vamos a comenzar con el capítulo 10. Es decir, vamos a ver los últimos 4 versículos del capítulo 9 y los primeros 4 versículos del capítulo 10, ¿ok? Recordemos que ayer en el video de ayer vimos cómo Jesús hizo otros sorprendentes milagros, y esta vez hizo unos milagros inéditos, es decir, unos milagros que nunca se habían visto en el pueblo de Israel, como fueron la sanidad de un mudo y antes de eso la sanidad de 2 ciegos. Entonces son milagros que en el pueblo de Israel no se habían dado, ni siquiera en todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, déjenme decirle que hubieron muchos milagros sorprendentes, hubieron resurrecciones, hubieron limpieza de leprosos, hubieron muchos milagros sorprendentes que Dios obró en medio de su pueblo. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto está lleno del poder de Dios, al igual que el Nuevo, pero el Antiguo Testamento está lleno del poder de Dios a través de sus profetas, y en el Nuevo Testamento Dios manifiesta su poder a través del Hijo. En el Antiguo Testamento Dios nos habla a través de profetas, y en el Nuevo Testamento a través del Hijo, el cual lo hizo heredero de todo y por el cual Él hizo todas las cosas, como dice la carta a los Hebreos. Entonces, bueno, gloria a Dios por esos milagros que nadie había visto en el pueblo de Israel. Gloria a Dios, porque si esos milagros inéditos y que solamente se iban a dar efectivamente en la época mesiánica, quería decir que el reino de los cielos se había acercado. Quería decir que Manuel, que traducido es Dios con nosotros, estaba entre ellos. No quería decir como los hijos del diablo, los fariseos, estaban alegando que mi Señor Jesús hacía milagros por el poder de Beelzebú. No. Eso era una locura diabólica, satánica que ellos dijeron. Pero la realidad es que todo buen israelita, es decir, todo hijo de Abraham, iba a glorificar a Dios
por este tipo de milagros que mi Señor Jesús estaba llevando a cabo, milagros que ni siquiera en el pueblo de Israel se habían efectuado. Entonces, bueno, ahí vemos los corazones de los hijos del diablo, los fariseos, y los corazones de los verdaderos israelitas que se gozan en Dios su Salvador y en aquel a que le envió. Entonces, bueno, gloria a Dios. Si quieren ver todo lo que se dijo acerca de esos milagros, bueno, en mi perfil de Facebook está el video anterior, y en mi canal de YouTube también lo pueden encontrar, ¿ok? Gloria a Dios. Mi canal de YouTube es El Rincón de Dios, y mi Facebook lo pueden ubicar por mi nombre, Dilbani Vilches, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer primero los últimos versículos del capítulo 9, que bueno, ayer se me pasó y lo dejé sin desarrollar. Pero bueno, gloria a Dios porque Él es bueno. Amén. La mies es mucho, lo titula la Biblia, los últimos 4 versículos del capítulo 9. Estamos en Mateo capítulo 9, versículos de 35 al 38. Vamos a leer primero estos 4. Dice así la palabra del Señor. Que el Señor sea añadiendo su palabra de bendición y vida eterna. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a multitudes, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mía es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. ¿Ok? Ok, vamos a empezar. Entonces, como siempre, versículo por versículo, acudir a la palabra de Dios. Ok, vamos a... Leemos el 35 nuevamente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino. ¿Ok? Jesús tenía claro su objetivo. El objetivo de Jesús, miren hermano, esto que le voy a decir, no, a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero hay que decir, Jesús tenía claro el objetivo que Él vino a hacer, ¿verdad? Y Él vino a predicar el evangelio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Él, sabiendo la necesidad, primeramente sabiendo el propósito con el cual el Padre lo había enviado, y conociendo la necesidad de todo Israel de ser salvo, Él no se quedaba solamente en un lugar y esperaba a que la gente viniera. No. Él se desplazaba por todas las ciudades de Israel y predicaba en la sinagoga. ¿Por qué específicamente en la sinagoga? Porque en la sinagoga se reunían muchos judíos, principalmente los sábados. Entonces, Él predicaba en esos lugares muy concurridos de gente, porque Él conocía, porque Él se desplazaba por todas las ciudades de Israel, por todos los pueblos de Israel, porque Él sabía que todo Israel necesitaba ser salvo, que todo Israel, mejor dicho, necesitaba el evangelio del reino de Dios, conocer las nuevas buenas de salvación, conocer la voluntad del Padre que lo envió. Entonces, como Él conocía el estado de toda la nación de Israel, Él iba por todas las ciudades predicando su evangelio para que todo Israel, para que todos los verdaderos israelitas se convirtieran a Él. ¿Ok?
Y aquí podemos comparar lo que hacía Jesús con lo que hacen algunas iglesias el día de hoy. Hermanos, las iglesias, a mi parecer, en mi punto de vista, las iglesias le falta más imitar a Cristo. ¿En qué sentido? En salir a buscar las almas, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, todos los pueblos, y se quedaba en la sinagoga enseñando el evangelio del reino, hermano. Y lastimosamente, algunas iglesias en el día de hoy se han, como decimos aquí en Maracucho, achantados, se han puesto perezosas en ese sentido de que no salen a buscar las almas, no recorren los pueblos, no recorren las ciudades, ¿verdad? Para enseñar el evangelio, hermano. Porque así como mi Señor Jesús sabía que todos los pueblos de Israel necesitaban el evangelio porque todos estaban perdidos y muertos en delitos y pecados, nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo, sabemos que toda Venezuela, sin excepción, no hay un pueblo en Venezuela que no necesite del evangelio para salvación. No hay un rincón de Maracaibo que no necesite el evangelio para salvación, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Perdón. De todo aquel que cree, primeramente de judío y también para griego. Entonces, ¿qué veo yo mal ahorita de las iglesias que las iglesias no están llevando a cabo y que mi Señor Jesús sí llevaba a cabo? Que mi Señor Jesús salía, mi Señor Jesús no permanecía pasivo en una sola sinagoga, por ejemplo, esperando a que Dios les enviara a aquellos que habían de ser salvos. No. Mi Señor recorría las ciudades porque sabía que en todas esas ciudades había necesidad de escuchar el evangelio de Dios, del reino para salvación, ¿verdad? Y es algo que yo veo ahorita, mis hermanos, que las iglesias no están cumpliendo o no lo están cumpliendo como deberían cumplirlo. Muchas iglesias se conforman con que la gente vaya los domingos, con que la gente asista a los templos, pero muchas iglesias han perdido ese sentido, digámoslo así, de urgencia que tiene la predicación del evangelio. Disculpe, hermano, que hay una mosca molestando por ahí. Mucha gente han perdido, muchas iglesias han perdido ese sentido de urgencia, de prioridad que tiene la predicación del evangelio. Por lo menos, hermano, nosotros sabemos que los testigos de Jehová son una secta y que tienen mala doctrina, hermano, lo sabemos. Y rogamos a Dios porque los convierta, ¿verdad? Gloria a Dios, Él puede hacer todo, porque Él es poderoso, ¿verdad? Pero algo que no le podemos quitar o que no podemos negar de los testigos de Jehová es que van de dos en dos predicando el evangelio. Y lamentablemente, hermano, lo digo porque yo soy un cristiano evangélico. Lamentablemente, muchos cristianos evangélicos han perdido esa buena disciplina de evangelizar. Es una disciplina cristiana y es un mandato bíblico. Y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué hizo mi Señor Jesús? Fue enviado por Dios y Él fue al pueblo de Israel. Él fue a Galilea, Él fue a Judea, Él fue a Jerusalén. Él recorrió toda Israel haciendo la obra que el Padre le había dado. Pero las iglesias de hoy en día se han conformado, hermanos, con estar en su zona de confort, con que los hermanos vayan los domingos a la iglesia, pero no están ejerciendo el evangelismo como tiene que ser. Bueno, esa es mi opinión al respecto. Y yo no puedo hablar por todas las iglesias. A lo mejor muchas sí los están cumpliendo, pero bueno, esa es mi opinión al respecto. Que la iglesia de Cristo no está cumpliendo con lo que sí cumplió mi Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Y nosotros que somos, al fin y al cabo, imitadores de Cristo, Él dejó sus pisadas, sus huellas, para que nosotros las siguiéramos. Como Él hizo, que predicó en todas las ciudades de Israel. Así deberíamos ser nosotros en cada una de nuestros países que estamos, hermano. Si, por ejemplo, hay algún hermanito que me escuche de España, no sé, un ejemplo. Ese hermanito que me está escuchando de España, por darle un ejemplo, él tiene que proponerse a salir a buscar las almas perdidas que están en su ciudad, como lo hizo Cristo. Cristo iba por todo Israel enseñando el evangelio de Dios, y esto es muy importante. ¿Qué enseñaba Cristo? El evangelio del reino de los cielos. Miren, hermano, dice la palabra que cualquiera que predique otro evangelio diferente a al de la Escritura, sea llamado anatema, que maldito por Dios. Así que es una gran responsabilidad que tenemos los hijos de Dios en enseñar la palabra de Dios tal cual Dios la ha manifestado. Yo no hago nada, hermanos, con venir aquí y enseñarles cosas que a mí se me ocurran, cosas que yo sienta que son verdad. Yo no hago nada con enseñarles eso, porque lo que yo les voy a enseñar, que es mío, porque no es la palabra de Dios, estoy dando un ejemplo. No va a ser que ustedes vivan, no va a ser que me escuchen tenga vida eterna. Porque lo que da vida eterna es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso que mi Señor Jesús procuraba enseñar todo lo que el Padre le había dado a enseñar. Porque él reconocía que todo mandamiento que viene de Dios es vida eterna. ¿Ok? Entonces, por eso mi Señor Jesús, cuando iba por las ciudades, enseñando, él enseñaba la buena noticia del reino de los cielos. Él no se ponía a inventar, no, que tuve nuevas revelaciones, no, que ayer soñé que no sé, o no, que ayer sentí que esto era así. No. Él venía a enseñarnos la buena nueva de salvación, el evangelio del reino de Dios. Él venía a enseñarnos que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios para que Él nos perdonara. Él venía a enseñarnos que Dios había establecido que por un solo hombre nosotros fuéramos salvos. Y Él venía a enseñarnos que Él, nuestro Señor Jesús, era ese hombre. Por eso que dice la Escritura, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él venía a enseñarnos la necesidad de que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y depositáramos nuestra fe única y exclusivamente en Él, para que haciendo eso tengamos vida. Él venía a darse a conocer a Él
porque por medio de Él íbamos a conocer al Padre, porque Él, el Hijo, es el único que nos puede llevar al conocimiento de Dios. Dice la Escritura, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo se los dé a conocer. Entonces, ¿quién puede enseñarnos al Padre? ¿Quién puede darnos a conocer el carácter del Padre, darnos a conocer la voluntad del Padre? El Hijo, porque el Hijo es el único que conoce verdaderamente al Padre. Entonces eso fue lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos un evangelio de arrepentimiento y fe, un evangelio de vida eterna, un evangelio de amor, un evangelio de paz, un evangelio de comunión con Dios. Ese es el evangelio que está plasmado en las Escrituras. Cualquier cosa diferente a ese evangelio es anatema. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad es un evangelio diferente, porque en la Escritura no encontramos de ninguna manera que todos los hijos de Dios se tengan que ser ricos y que todos los hijos de Dios vamos a tener millones y trillones y que a ningún hijo de Dios no vamos a enfermar o que ningún hijo de Dios vamos a padecer. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Mi Señor Jesús dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hay evangelios que vienen del hombre, que proceden del mismo hombre, que no son evangelios que vienen de Dios, que no son evangelios, hermanos, que buscan la gloria de Dios y que buscan enseñar las virtudes de Cristo. Así que hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas que escuchamos. Hay que filtrar todo lo que escuchemos por medio de la palabra, hermano. Si nosotros escuchamos algo de un pastor, llámese pastor, profeta o apóstoles, como se autodenominan hoy en día, tenemos que tener cuidado y filtrar todo eso por medio de la palabra, para asegurarnos de que no nos estén vendiendo o nos estén enseñando un evangelio diferente a este, porque el evangelio del reino de los cielos es el que salva. Arrepentíos de vuestros pecados y vuélvanse a Cristo en arrepentimiento y fe, y Dios les concederá por medio de la fe en Cristo, su amado y único Hijo, el don de la vida eterna. Básicamente, y para resumir mucho el evangelio, porque como lo dije, es un evangelio de amor, de paz, de justicia, pero para resumir el evangelio en pocas palabras, eso es la buena noticia de que Dios ha decidido perdonarnos de nuestros pecados, y no solamente eso, sino que tengamos parte en su divinidad, que tengamos comunión eterna con Él por medio de Cristo Jesús. Alabado sea Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es muy importante estar apercibido de que hay evangelios diferentes a este y son evangelios peligrosos, ¿ok? Ahora, bueno, ¿y qué iba haciendo mi Jesús? Bueno, mi Señor Jesús, perdón. Iba enseñando en la sinagoga y sanando a todo tipo de enfermos. Recordemos que en Mateo, en los capítulos anteriores, se nos dijo que Jesús sanaba a los enfermos, a toda clase de enfermos que les traía, para que se cumpliera la escritura de Isaías 53:4, que dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Y por eso mi Señor Jesús
mientras predicaba el Evangelio en todo el pueblo de Israel, también sanaba a todos los enfermos que le llevaban. ¿Para que se cumpliese la Escritura. Mira, hermano, todo lo que mi Señor Jesús está haciendo ahorita, todo eso Dios lo había dicho con mucha antelación por medio de sus santos profetas. Mi Señor Jesús está cumpliendo todo lo que se había dicho de él, todo lo que el Mesías venía a hacer. Mi Señor Jesús lo estaba cumpliendo. Por eso cuando Juan el Bautista, que estaba preso en ese momento, le dice a uno de sus discípulos que le vaya a preguntar a Cristo que si él era el Mesías o tenían que esperar a Tomás. Y mi Señor Jesús le dice, bueno, díganle a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan y se le predica el Evangelio a los pobres. Díganle a Juan que todo lo que dice la Escritura se está cumpliendo. Esa fue la respuesta. Entonces, Cristo estaba cumpliendo con todo lo que Dios había dicho a través de su profeta, que el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de Israel, iba a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Entonces, bueno. Ok. Entonces, y al ver multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, ¿ok? A ver, hermano, y otra cosa que le quería agregar a eso que acabo de decir es que, mire, hermano, en el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchas cosas que no se escribieron en el Evangelio, es decir, Jesús hizo muchos milagros que no están relatados explícitamente, como el de los ciegos, como el de la mujer samaritana, como el de, por ejemplo, el del hombre que estaba paralítico. Jesús hizo muchos milagros, hermano, que no están escritos en las Escrituras, que no están plasmados. Pero lo que está escrito se escribió para que quedamos, como dice la declaración de propósito de Juan 20:31. Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y para que creyendo eso, tengamos vida eterna. Entonces, aquí podemos ver una gran cantidad de sanidades y de milagros y posiblemente de expulsiones de demonios que hizo mi Señor Jesús, que no están plasmadas específicamente en la Escritura, pero que sí se dieron, ¿ok? Entonces, gloria a Dios por lo que hizo mi Señor Jesús en Israel, que no se plasmó explícitamente, pero que sí se llevó a cabo. Para gloria de Dios. Amén. Entonces, eso era lo que quería agregar. Ahora sí vamos con el versículo 16. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y al ver a la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Claro, hermano, la gente de Israel estaba agolpada, estaba reunida en gran cantidad donde estaba Jesús, y él tuvo compasión de ellas porque vio la necesidad que tenía su pueblo, porque vio ese anhelo que tenía el pueblo de recibir ya esa sanidad espiritual o física, y vio esa necesidad que tenía el pueblo, y por eso tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que las ovejas sin pastor están desprotegidas. Puede venir el lobo y se las pueden comer. Que las ovejas sin pastor están mal alimentadas, porque las ovejas no saben
buscar por sí solas su alimento, si no, no necesitarían pastor. Las ovejas desamparadas no viven mucho. Una oveja sin pastor no es mucho lo que va a durar. ¿Ok? Una oveja sin pastor va a estar mal alimentada y una oveja sin pastor va a estar extraviada. Y eso fue lo que mi Señor Jesús percibió de su pueblo. A lo que vio esa multitud agolpada para recibir milagros, él percibió que Israel estaba en esa condición, que su pueblo estaba desamparado, estaba mal alimentado y estaba a merced de los lobos rapaces. Y por eso él tuvo compasión de ellas. ¿Ok? Por eso él sanaba a todo el que venía a él. ¿Ok? Ahora, y para que se cumpliera la escritura, obviamente, como ya lo dijimos. Ahora vamos a ver qué pide o qué le dice mi Señor a sus apóstoles. Fíjense algo interesante que le dice. Entonces le dijo a los discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Okay. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué quiere decir con eso mi Señor Jesús? Bueno, que la cosecha era muy abundante, que en Israel había muchos hijos de Dios, que en Israel había muchos a los cuales Dios había sembrado, que en Israel había mucho pueblo de Dios, pero que los obreros, es decir, los trabajadores, eran muy pocos para abarcar esa gran cantidad, esa abundante cantidad de almas que habían de ser salvas. ¿Sí me entienden? Jesús sabía que en Israel en ese momento había mucho pueblo de Dios y había pocos trabajadores, porque en ese momento, bueno, estaban Jesús, los 12, ¿verdad? Y los 70, que creo que ya para este tiempo Jesús había enviado también a ellos, pero los obreros eran muy pocos en comparación con la abundante mies, con la abundante cosecha que había en el pueblo de Israel, terrenalmente hablando, en la nación de Israel, geográficamente hablando. Pues. Y ahora sigue siendo igual, hermano. En este tiempo tenemos que orar a Dios lo mismo que Jesús le dijo a los apóstoles que le pidiera al Padre. Tenemos que rogar al Padre que envíe a esos obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque eso sigue siendo igual. En Venezuela, por ejemplo, que es mi país el país donde yo resido, hay mucha cosecha abundante, mucha gente que está esperando que se le hable de la palabra de Dios para volverse de sus malos caminos y creer en el Dios verdadero y recibir vida eterna. Pero que, hermanos, somos pocos los obreros, somos pocos los que predicamos, somos pocos los que cumplimos con la gran comisión, ¿verdad? Y así mismo, hermanos, pasan en todos los países alrededor del mundo. Por eso que tenemos que orar al Señor de la mies, al Dios que envió a mi Señor Yeshua, para que envíe obreros a la mies de España, obreros a la mies de Venezuela, obreros a la mies de todos los países, porque en todos los países hay una cosecha abundante, hermano, de personas que anhelan, que no conocen a Dios y que tampoco conocen a Cristo, pero que solamente cuando ellos escuchan el Evangelio
Dios lo va a transformar, hermano. Y hay que rogar al Padre que envíe obreros a la mies. Porque como pasó en los tiempos de Jesús, que la mies de Israel eran muchas personas, ¿verdad? Así pasa en todas las naciones, hermano. Hay muchas personas en Venezuela que necesitan que se les predique el Evangelio para que ellas se arrepientan y se vuelvan a Cristo en arrepentimiento y fe, y Dios los perdone y los sane y tengan vida eterna. Entonces hay que orar, hermano, por más obreros a la mies. Hay que orar porque la cosecha es mucha, pero los obreros seguimos siendo pocos. Hay que orar para que Dios añada diariamente a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Hay que orar para que Dios siga levantando hombres llenos de su Espíritu Santo, llenos de su palabra, que la abran con denuedo y verdad, para que esa cosecha siga aumentando abundantemente hasta que Cristo vuelva. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. En esos momentos, claro, en esos momentos que mi Señor Jesús estaba en Israel, Él veía, hermano, que la cosecha en Israel era demasiada. Y ellos no abarcaban todo eso. Bueno, y ¿qué le digo a los apóstoles? Oren, rueguen al Padre de la mies, rueguen a Dios para que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Rueguen al Señor de la mies. Y así, esa oración tenemos que tomarla para nuestro tiempo y seguir rogando al Padre que envíe obreros a la mies, porque somos pocos los obreros y es muy abundante la cosecha que hay. Ok, hermano, entonces gloria a Dios. Amén. Personas que evangelicen, que prediquen, que busquen las almas, que tengan verdadero amor por las almas, llenas del Espíritu Santo. Por esa persona hay que orar al Padre para que la envíe a su mies y puedan hacer el trabajo que Dios les encomendó para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén y amén. Ok, hermanos, ya terminamos los primeros 4 versículos. Vamos a iniciar con el capítulo 10. Este capítulo 10, la Biblia lo titula La selección de los apóstoles. Esta parte, los primeros 4 capítulos, que son los que vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó, ¿ok? Aquí mi Señor Jesús apenas vamos a ver el llamamiento, o mejor dicho, la elección de los 12 apóstoles, ¿ok? Entonces, como podemos ver, aquí apenas mi Señor Jesús se está estableciendo a sus 12 apóstoles. O sea que me equivoqué en lo que dije en lo que dije hace un momento, que él había enviado a los 70. Todavía no. Apenas aquí en el Evangelio de Mateo, apenas está enviando, comisionando a los 12 apóstoles. Por eso
Por eso es que la mies era poca. Por eso es que la mies era mucha, pero los obreros eran pocos. Ok, gloria a Dios. Porque esos obreros se han multiplicado y se van a seguir multiplicando porque la mies sigue siendo mucha y abundante, hermano. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver quiénes son los apóstoles del Cordero. Ok. Ok. Entonces llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ok? Primero, él llamó a sus 12 discípulos y les dio cierto poder, o poder, mejor dicho, sobre toda clase de espíritus inmundos. O sea, ellos cuando se encontraban con una persona endemoniada, ellos, por la autoridad que le había conferido Cristo, ellos podían expulsar a los demonios, ¿ok? Ellos lo echaban fuera en el nombre de Jesús, porque esa autoridad le había sido dada por Cristo, porque Cristo también la tenía y ya lo manifestó, por ejemplo, cuando expulsó a los demonios de Gadareno, ¿verdad? De los Gadarenos. Vemos que Cristo tiene esa autoridad sobre los demonios de expulsarlos, sea cual sea el demonio, sea cual sea el rango del demonio. Él los expulsa con una simple palabra. Bueno, no tan simple porque la palabra de Jesús es poderosa, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Y ahora Él le está delegando a sus discípulos, a sus apóstoles, este mismo poder, esta misma autoridad que le fue conferida a Cristo por el Padre, esta autoridad que Él tiene por ser el Santo de Israel, por ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Por tener la misma naturaleza divina que Dios, esta misma autoridad que Él tiene, Él se la está delegando a sus apóstoles, ¿ok? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera. Fíjense bien, para que lo echasen fuera. Ahí no dicen para que los aten, para que los desaten, para que los callen, no. Él les dio autoridad para echar fuera a los demonios en el nombre de Él, en el nombre de Cristo Jesús. No le dio autoridad a los apóstoles para atar demonios o desatar. No. Echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. Al demonio yo no lo quiero ni atado. Yo lo quiero lejos, 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 muy lejos. Lo echo fuera en el nombre de Jesús, ¿ok? Eso de ato y desato y bicho y no sé qué, hermano, eso es mentira. Eso no es así, mi Señor Jesús dijo, echar fuera, le dio autoridad para echar fuera. Aquí la palabra no dice en ningún lado, le dio autoridad para echar fuera, atar y desatar demonios. No, echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. El demonio tiene que salir cuando le exijamos en el nombre poderoso de Jesús que Él salga. Él tiene que salir por la autoridad que se nos es conferida en Cristo Jesús. No creamos que no es mentira, que atar y desatar es una mala doctrina. Y bueno, en otro video lo explicaré mejor. Pero quiero que sepan que el mandato de Jesús está aquí. Le dio autoridad para echar fuera los demonios. ¿Ok? Ahí no dice le dio autoridad para desatar y atar demonios. No. Echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. Yo al demonio lo quiero fuera de la gente. No atado, fuera. ¿Ok? Y para sanar toda enfermedad y dolencia. Recordemos, hermano, que los dos apóstoles, ¿verdad? Fueron lo que pusieron el fundamento de la iglesia. Es decir,
La iglesia, como está escrito, perdón, estos son los fundamentos de la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo, siendo la piedra del ángulo Cristo mismo. Esos son los fundamentos de la iglesia. Y como los apóstoles eran aquellos que iban a iniciar la iglesia, a levantar la iglesia, el Señor Jesús le dio ciertos dones, o mejor dicho, el don de sanidad a todos sus apóstoles. A todos. Es decir, por ejemplo, y a todos también le dio el don de sacar demonios. Y todos podían sacar demonios. Eso es lo que yo le quiero decir. Ejemplo. El apóstol Pedro sanó a gente después de que mi Señor Jesús ascendió a los cielos. Vemos en el libro de Hechos como el apóstol Pedro sanaba enfermos, como el apóstol Pablo sanaba enfermos, como el apóstol Pablo echaba fuera demonios. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y era necesario que ellos tuvieran este tipo de dones, o estos dones, para que pudieran edificar la iglesia, para que la iglesia se edificara sobre ellos, que eran los fundamentos. ¿Ok? Entonces, por eso que a los apóstoles Jesús le dio todo este tipo de dones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los hijos de Dios de hoy en día? Que nosotros no tenemos todos los dones. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo, su cuerpo, pero nosotros tenemos cada uno diferentes dones. Como el cuerpo humano tiene diferentes miembros, así el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones, y cada uno le sirve a Cristo, cada uno le sirve a Cristo con el don que Él le dio para provecho de la iglesia y para gloria de Dios. Entonces así funciona el día de hoy los dones. Pero en ese momento, obviamente, los apóstoles, que eran pocos, era un grupito pequeño, 12 personas, ellos tenían que tener esos dones, todos. Porque, por ejemplo, Judas también tenía el don de echar fuera demonios, y Judas fue el que traicionó a mi Señor Jesús, como vamos a ver, que lo dice el mismo pasaje que estamos leyendo. Pedro tenía que tener ese don y esa autoridad. Judas también, y Pedro tenía que poder sanar a todas las personas de Israel, como lo hizo mi Señor Jesús, como lo hizo Pablo, porque eran aquellos que iban a formar, a levantar el fundamento de la iglesia. Gloria a Dios por ellos. Pero ahora la iglesia no tiene todos los dones. Por lo menos yo no tengo el don de sanidad. Yo puedo por fe orar a alguien, y si Dios quiere y es su voluntad, esa alguien se sana. Pero no es que yo tenga un don de sanidad asignado para mí. Puede ser que otro hermano sí lo tenga, porque Dios es soberano. Pero ahora todos los hijos de Dios no tenemos los mismos dones. A los 12 apóstoles sí, porque ellos fueron los que iban a levantar la iglesia. Ellos tenían que tener todos esos dones. Entonces gloria a Dios. Tal vez algunos estén en contra de lo que digo, y tal vez algunos estén en favor, porque esto es algo que no todos los cristianos estamos completamente de acuerdo, pero gloria a Dios. Entonces, para que lo echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Fíjense bien que los apóstoles tenían los mismos dones que mi Señor Jesús, las mismas obras que mi Señor Jesús estaba haciendo. Los apóstoles
tenían que llevarla a cabo, porque ellos eran los que iban a poner el fundamento de la iglesia. Y ellos estaban sobre la roca que era Cristo. Por eso es que, aunque la fuerza del Hades se levante contra la iglesia, no prevalecerán contra ellos, ¿ok? Por el fundamento que es Cristo, ¿ok? Y porque sus apóstoles están sedimentados en Cristo, es que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque el fundamento es Cristo como piedra angular y sus cimientos son sus apóstoles. Entonces, bueno, gloria a Dios por ellos. Y vemos que ellos imitaron lo que Cristo hacía, ¿ok? Cristo mismo le dio la autoridad para hacer lo que él venía haciendo hasta ahora, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a ver los nombres de los apóstoles y a hablar de uno más que otro, ¿ok? Primero Simón llamado Pedro. Bueno, todos conocemos a Pedro, ¿ok? A Simón Pedro, que fue como el líder de los apóstoles, a quien él trabajaba o se ocupaba de su oficio era pescador. Antes de conocer a Cristo, cuando era llamado Simón. Pero cuando conoció a Cristo, Cristo lo perdonó de sus pecados y lo llamó al ministerio. Cristo le cambió por nombre a Pedro y lo cambió de oficio, del pescador de animales, de peces, pues, a pescador de hombres. Gloria a Dios. Y sabemos de Pedro que su personalidad era la más volátil, si se puede decir. Él era el más decidido, que siempre hablaba, ¿me entiendes? Así era Pedro, ¿ok? Pedro y Andrés. Andrés, el hermano de Pedro, era discípulo primeramente de Juan el Bautista, ¿ok? Andrés, el hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Cuando mi Señor Jesús llega y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés estaba con Juan el Bautista. Y Andrés escuchó el testimonio que Juan el Bautista dijo de Jesús. Y por eso siguió él a Jesús. Andrés a Jesús, ¿ok? Andrés siguió a Jesús primero que Pedro, ¿ok? Y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, ¿ok? Aquí tenemos a Juan, a Juan, ¿verdad? Juan, ¿cuál Juan es este? Bueno, Juan, el apóstol amado, Juan, el que también es primo de mi Señor Jesucristo, porque la mamá de Juan es hermana de María, sí. La madre de mi Señor. Entonces Juan, entre los apóstoles siempre hubo un grupo de confianza, es decir, Jesús los amaba a todos, pero tenía algunos, le tenía un especial afecto a algunos. Por ejemplo, a Juan, que la Biblia lo llama el discípulo amado, a Pedro y a Santiago, creo que era el otro que Jesús le tenía mucho aprecio, ¿ok? Entonces este es el discípulo amado Juan, el único apóstol que estuvo con Cristo a los pies de la cruz, porque todos los demás se dispersaron para que se cumpliera la escritura: heriremos al pastor y las ovejas quedarán dispersas, ¿ok? Felipe, ok, que también estaba con Andrés, este era discípulo de Juan el Bautista, y también siguió a Jesús. Cuando
lo siguió Andrés. ¿Ok? Este fue Felipe estaba con Jesús cuando Jesús buscó a Natanael. Cuando Jesús llamó a Natanael, ya Felipe estaba con él. Y Jesús le dice a Natanael, yo te vi cuando tú estabas en la higuera. Antes que Felipe me fuera a buscar para que viniera aquí, yo te vi que tú estabas en la higuera. Y Natanael cree y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, que algo así le dice. Gloria a Dios. Entonces este Felipe era también un discípulo de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Tenemos a Felipe, Pedro, Andrés, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, el apóstol incrédulo, como yo lo llamo. Tomás fue o es aquel que no creyó en el testimonio de los apóstoles, de sus compañeros apóstoles, cuando le dijeron que habían visto al Señor Jesús resucitado. Y el incrédulo dice, bueno, si yo no lo veo y le pongo las manos en los orificios de los clavos y le meto la mano en el costado, yo no voy a creer. Bueno, y mi Señor se le apareció y le dijo, bueno, ¿qué quiere? Pongo las manos aquí en el hueco y aquí ve. Y si todavía no que Tomás, mete la mano en el costado. Y Tomás, ahí fue que dijo la gloriosa palabra, mi Señor y mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Alabados a Dios, porque más bienaventurado son los que creen y no ven. Ok, gloria a Dios. Entonces, seguimos, hermano. Tomás, Mateo, el escritor de este evangelio tan glorioso, que su oficio era lo peor de lo peor. Era el peor oficio que un israelita podía tener. Recaudador de impuestos. Esto quiere decir que a Mateo lo odiaba hasta su mamá. No, bueno, no sé si eso es verdad, pero sí le puedo decir, hermano, que Mateo era una persona muy odiada por el pueblo de Israel a causa de su profesión. Entonces, bueno, llegó mi Señor Jesús. Llega mi Señor Jesús y lo llama, y Mateo de una vez atiende el llamado. Y algo que se me había olvidado comentarles es que si vamos, todos estos nombres que habíamos mencionado hasta ahora, Mateo, Simón, Juan, Tomás, cuando nosotros vemos las escrituras, vemos que que mi Señor Jesús los invita a seguirlo, a todos, ¿verdad? Y ellos no rehusan el llamado. O sea, cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro estaba ocupado pescando. Pero Pedro no se resistió al llamado. Pedro dejó todo lo que estaba haciendo y se fue. Y fue a seguir a mi Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro, Andrés, Juan, Tomás, Mateo? Porque ellos, al escuchar el llamado de mi Señor Jesús, ellos dejaron todo y lo siguieron, porque ellos eran ovejas del redil de Dios. Cuando las ovejas oyen la voz del pastor, dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mateo, Andrés, Felipe, ¿cuál más habíamos mencionado? Juan, todos ellos eran ovejas del redil de Dios. Todos los 12, excepto Judas, ¿okay? Eran ovejas del redil de Dios. Cuando Jesús los llama, las ovejas oyen su voz y lo siguen, hermano. Y lo siguen porque esa es la naturaleza de la oveja. Escuchar, reconocer la voz del pastor y seguirla, y seguirlo a él. Y el pastor la llama por su nombre y ella lo sigue. Amén, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque
todos los dos apóstoles, a excepción de Judas, eran ovejas del redil de Dios. Y cuando el buen pastor de nuestras almas los llamó, ellos dejaron todo para seguirlo a él. Incluyendo, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿okay? Que sabemos que era un asesino, que estaba asolando la iglesia de Dios, que creía que estaba haciendo un trabajo para Dios, cuando estaba haciéndole oposición a Dios. Por eso Cristo dice, duras cosas darte cosas contra el aguijón. Pero vemos que cuando Jesús se le aparece camino a Damasco y lo llama, él se convierte, hermano. Él no pelea con Cristo. No, yo lo voy a convertir porque yo soy fariseo y tal y cual. No, él se convierte, hermano. Porque él escuchó la voz de su Señor y lo reconoció. Y de ahí en adelante lo siguió. Porque era oveja de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les daré vida eterna y jamás perecerán. Y nadie la puede arrebatar de las manos de mis manos. El Padre que me la dio mayor que todos es. Y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre que me la dio. El Padre y yo uno somos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por esto es que los apóstoles, no importa lo que estuvieran haciendo, ellos al escuchar la voz de Cristo, de nuestro buen pastor, del obispo de nuestras almas, ellos iban a dejarlo todo y seguirlo a él, porque eran ovejas de él, eran ovejas del Padre, que el Padre se las había dado a él y él las iba a salvar, ¿ok? Alabado sea Dios, ¿ok? Entonces, he estado con Mateo, el publicano. Mateo fue un llamado irresistible también. Mateo fue el recaudador de impuestos, como mencionamos, y él estaba trabajando, recaudando impuestos para los romanos. Como yo le digo, él era odiado por todo el pueblo de Israel. Pero cuando mi Señor Jesús lo llama, él lo duda y lo deja todo y lo sigue. Y esto es muy difícil en cuestión por su oficio, es decir, porque por lo que él hacía, estaba persiguiendo plata. Ok, le estaba robando al pueblo de Israel, pero eran plata que le caían a su bolsillo. Y ustedes saben que el ser humano, por ese lado, es difícil de renunciar a lo que, para renunciar a lo que da plata para seguir a Cristo. Es algo complicado, pero gloria a Dios que la palabra de mi Señor Jesús tiene poder. Y como Mateo era oveja de su prado, Mateo no pensó en dinero. Mateo, este es el Señor, este es mi pastor, a él voy a oír. Se olvidó de todo y siguió a Cristo, gloria a Dios. Pero lo que le quiero decir, si no es con el poder de Dios, eso no se da. Porque difícilmente una persona deje lo que le da dinero para seguir a Cristo, a menos que el Espíritu Santo haga la obra. A menos que Dios con su poder omnipotente haga la obra y esa persona se vuelva a Cristo. ¿Ok? Gloria a Dios. Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ¿okay? Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le iba a entregar. ¿Ok? Y hablamos por último de Judas Iscariote, el que lo iba a entregar. Estoy hablando de los más conocidos y de los que tenemos más registro, ¿ok? No quiere decir que los otros no sean ovejas de Dios y siervos de Dios, pero para no hacer la enseñanza tan larga, me voy a centrar en estos. ¿Qué podemos decir de Judas Iscariote? Bueno, en mi opinión personal, y eso lo voy a recalcar, es mi opinión personal acerca de Judas, porque no está escrito tal cual en la escritura. Para mí, Judas se perdió porque nunca fue una oveja del redil de Dios. Para mí, Judas nunca fue una oveja.
Judas fue una cabra, un lobo rapaz disfrazado de oveja, pero nunca fue una oveja de Dios. En la escritura no encontramos cómo Jesús llama a Judas. Se me ocurre a mí que tal vez Judas buscó a Jesús por una cosa diferente. Tal vez Judas veía a que Jesús iba a libertar a Israel de la esclavitud romana. Tal vez Judas veía a un Jesús tipo David que iba a libertar al pueblo de Israel a capa y espada. No lo sé, pero lo que sí yo creo es que Judas nunca fue oveja del Padre de Dios, porque si no, no se hubiera perdido. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les daré vida eterna y jamás perecerán. Nadie puede arrebatarlas de las manos de mis manos. El Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre que me las dio. El Padre y yo uno somos. Si Judas se perdió, como se perdió, es porque no era oveja de Cristo. Es porque el Padre no se le había dado a Cristo para que Cristo lo salvara. ¿Entienden? Entonces, bueno, esta es mi opinión personal acerca de por qué Judas se perdió. De por qué Judas Iscariote, porque hay otros Judas, ¿verdad? Entre los apóstoles, hay otros Judas. Hay otro Judas, déjame ver si quitado Judas. Hay otro Judas que es siervo de Dios y ese sí se salvó, que es el que escribe la epístola a Judas, que no más que tiene un solo capítulo. Pero el Judas Iscariote, el hijo de la perdición, como lo llamó mi Señor Jesús, a ninguno de los que me diste perdí. Es decir, a ninguno de mis ovejas, de las ovejas que tú me diste, podemos decirlo así, yo perdí. Solamente al hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba aquí. Entonces mi Señor Jesús llama a Judas Iscariote hijo de perdición. Entonces, en mi opinión al respecto, la pueden creer o no, como yo siempre le digo. En esto cada quien puede opinar el por qué Judas se perdió, pero bueno, esta es mi opinión al respecto. Hay que creer solamente todo fielmente como está escrito, mira, como está escrito. Pero esta es mi opinión al respecto de por qué Judas se perdió. Entonces, bueno, gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Ven? Pero como vemos, y Judas Iscariote es el que le entregó. Y mi Señor Jesús dice, todo va, el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que dice la Escritura que ha de recorrer, pero hay de aquel que lo traicione. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces, de que Judas se perdió, no cabe duda. O sea, yo no tengo duda de que Judas se perdió. Y mi opinión al respecto de por qué se perdió es la que les acabo de comentar. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la predicación del día de hoy. Dios me lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé alce su rostro de ustedes y les dé paz. Que la paz de nuestro Dios, del Dios de Israel, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y que el pueblo de Dios siga creciendo en gracia, en verdad y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta alcanzar la madurez del varón perfecto, la plenitud de Cristo, y llegar a ser como nuestro Señor es, como nuestro Señor Jesucristo es, para gloria de Dios Padre, de su Dios Padre, nuestro Dios Padre, de Dios Todopoderoso de Israel. Amén y amén. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde y me lo cuide. Amén y amén.